¿cuáles porcentajes del salario deben utilizarse para pagar una incapacidad de origen común por parte de la empresa y la EPS? ¿Cambia el cálculo de la incapacidad si el trabajador percibe un salario mínimo? Mire qué pregunta tan interesante. Esta es una pregunta muy interesante para los empresarios y para las áreas de nómina, sobre todo de las empresas que están, digamos, dando sus primeros pasos y tienen trabajadores. Es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando se trata de incapacidades de origen común, cuando se trata de incapacidades que han sido producto de una situación de origen común o de una enfermedad general, como lo llaman también las EPS, es muy importante tener en cuenta por parte de las áreas de liquidación de nómina o de las áreas en las cuales pagan digamos, las incapacidades, que si el trabajador percibe, ¿cierto?, más de un salario mínimo y al momento en el que realicen la operación matemática de sacarle a ese valor que percibe por concepto de salario el 66.6%, ese valor no se disminuye, o mejor dicho, no franquea el límite del salario mínimo, es decir, no es menor al salario mínimo, necesariamente la incapacidad por origen común, ¿cierto?, o por enfermedad general o por un accidente de orden general o común, se deberá pagar la incapacidad al 66.6% del valor del salario, ¿ok? No se paga por el 100% del salario, así lo ha indicado la norma. ¿Por qué no se paga el 100% del salario? Porque necesariamente si la persona está incapacitada, pues está en un momento de reposo, va a tener menos gastos, ese es el espíritu que le ha dado la norma. Entonces, por esa razón es que se paga el 66.6% en el caso de las personas a las cuales, si se hace esa operación matemática, pues su salario no disminuya, o mejor dicho, el valor del auxilio económico no disminuya o no franquee el límite del salario mínimo. Con eso voy respondiendo de una vez la segunda pregunta, y es que la segunda pregunta nos indica, ¿cambia el cálculo de la incapacidad, o mejor dicho, el pago de esa incapacidad, si el trabajador percibe un salario mínimo? La respuesta es sí, la respuesta es sí cambia ese cálculo, porque si una persona percibe el valor de un salario mínimo, es decir, ese trabajador solamente se gana el salario mínimo, pues entonces la incapacidad no puede ser menor al pago de ese salario mínimo. ¿Por qué esa razón? Simple, la Corte Constitucional ha indicado que no puede ser inferior al valor del salario mínimo, porque ese justamente ha sido el valor que se ha indicado para efectos de solventar la vida diaria y poder tener una vida digna y decente y no afectar, digamos, derechos fundamentales, como es el caso del derecho al mínimo vital y móvil, ¿vale?